En la historia de Roma hay familias que marcaron un antes y un después. Entre ellas destaca la dinastía Julio-Claudia, la primera en gobernar el imperio tras la caída de la República. Desde Augusto hasta Nerón, 5 emperadores que dejaron una huella. Unos consolidaron la paz y la estabilidad, otros llevaron a Roma al límite con excesos y controversias. Investiguemos el primero de ellos. Tras el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma vivió años de guerras civiles. Octavio, sobrino, nieto e hijo adoptivo de César, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, el 31 a.C. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando oficialmente el inicio del Imperio Romano, bajo una forma de gobierno llamada Principado, que mantenía las instituciones republicanas, pero con el poder real en manos del emperador. Augusto, el primer emperador de la dinastía Julio-Claudia, del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Nombre completo: Cayo Octavio Turino, luego Cayo Julio César Octaviano Augusto. Formas de gobierno: consolidación del poder. Reorganizó el ejército creando legiones permanentes y una guardia pretoriana para proteger al emperador. Estableció un sistema de provincias y las más conflictivas quedaron bajo su control directo. Reformas políticas y sociales. Limitó el poder del Senado, pero conservó su apariencia de autoridad, lo que le dio legitimidad. Impulsó leyes para fortalecer la moral tradicional romana. Leyes Julia sobre matrimonio y natalidad. Economía y obras públicas. Estabilizó las finanzas, reformó el sistema de impuestos y creó una red de caminos, acueductos y puertos. Política exterior. Amplió y aseguró las fronteras, especialmente en Hispania, Galia y el norte de África. Estableció una diplomacia eficaz con Partia, evitando grandes guerras. Legado. Su gobierno inauguró la Pax Romana, 2 siglos de relativa paz y prosperidad. Murió en el 14 después de Cristo, siendo deificado por el Senado y recordado como el padre de la patria, Pater Patria. Sentó las bases del sistema imperial que perduraría durante siglos. Después de Augusto siguió su sucesor, Tiberio, el cual tuvo un mandato desde el año 42 a.C. al 37 después de Cristo. Algunas de las cosas que hizo este señor durante su mandato fue darle un tiempo determinado al servicio militar, el cual constó de 20 años para los soldados regulares y 16 para los pretorianos, además de establecer el fondo de ahorros y las herencias. También gracias a las campañas que hizo en Panonia, Irico, Grecia y Germania es que se pudo definir la frontera norte del imperio. Además también contó con un gobierno bastante estable, gracias al estilo de mandar que tenía, el cual era reservado y autoritario. Es que gracias a eso se pudo mantener el orden y la estabilidad del imperio por más de 2 décadas. Ahora vamos con algunas de las características y controversias de este señor. Este tuvo una relación bastante conflictiva con el poder, ya que este no deseaba ser emperador y lo tuvo que asumir tras ser adoptado por Augusto. También en sus últimos años se volvió más represivo, especialmente tras la muerte de su hijo Bruto. Esto haciendo que en sus últimos años como emperador, Tiberio se volviera extremadamente desjuiciado y autoritario, ordenando múltiples ejecuciones por supuestas conspiraciones y varias de estas sin pruebas claras. También era bastante reservado y melancólico, ya que gobernó de manera infeliz y se retiró varias veces de la vida pública. Incluso se autoexilió en Capri y siguió gobernando desde allí, dejando Roma bajo el control del debido prefecto Sejano. Este aislamiento fue visto como un abandono del deber imperial. Tras esto, escritores como Suetonio y Tácito lo acusaron de cometer abusos sexuales y actos crueles en Capri. Aunque muchos historiadores creen que estos relatos fueron exagerados o sensacionalistas, estos contribuyeron a la imagen oscura con la que se le conoce actualmente. Ahora, hablemos de uno de los emperadores más controversiales de toda Roma, Calígula. De nombre completo, Gayo Julio César Augusto Germánico, nació en el año 12 después de Cristo, hijo del general Germánico, que era muy querido por el pueblo, y de Agripina la Mayor. Tenía sangre de la familia Julio-Claudia por ambos lados. ¿Pero de dónde salió su apodo? Calígula significaba botitas, porque de niño acompañaba a su padre en campañas militares y para subir la moral de sus tropas disfrazaba al pequeño con un uniforme en miniatura. Cuando murió el emperador Tiberio en el año 37, Calígula fue recibido como un soplo de aire fresco. En lo político, rompió con la tradición de la colaboración con la élite y se presentó como un soberano absoluto. Sus acciones dieron pie a las historias que lo hicieron famoso hasta el día de hoy. Que quiso nombrar cónsul a su caballo Inciatus, que declaró la guerra al dios Neptuno y que mandó a sus soldados a recoger conchas marinas como botín.
También circularon rumores de escándalos familiares, como sus supuestas relaciones incestuosas con sus hermanas. De hecho, una de ellas, Julia Livia, fue parte de una conspiración en el 39 después de Cristo para derrotar a Calígula, implicando a Agripina la Menor y Liberius. Fue exiliada por ello. Estos hechos son admitidos por las fuentes, aunque los detalles son escasos. Lo que se rumorea es que la conspiración era organizada principalmente por Livia, como ya comentamos, que su objetivo era asesinar a Calígula, más allá de desplazarle, que esto estuviera conectado con los rumores de incestos. Estas versiones pueden ser exageraciones de cronistas posteriores. Lo cierto fue que lo asesinaron en el año 41 después de Cristo, después de una conspiración de la Guardia Pretoriana. Su muerte abrió el paso para el ascenso de Claudio, quien devolvió cierta estabilidad. Para algunos, Calígula fue un tirano excéntrico, para otros, un emperador difamado. Para la aristocracia sensatorial, su figura sigue siendo símbolo de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin límites. Después del asesinato de Calígula siguió Claudio con un mandato del año 10 a.C. al 54 después de Cristo. Algunas de las cosas que hizo este señor durante su mandato fue la expansión territorial, ya que liberó la conquista de Britania del año 43 después de Cristo, ampliando significativamente el imperio. Además hizo obras públicas, construyendo acueductos, canales y carreteras, tanto en Roma como en las otras provincias, mejorando así la infraestructura que se tenía. También realizó reformas administrativas, profesionalizando la burocracia imperial e incorporando los libertos, los cuales eran los esclavos liberados, así como los funcionarios clave. También a esto reformó las leyes judiciales, dando presidencia a los juicios públicos y emitiendo numerosos dictados diarios, fortaleciendo así el sistema legal. Respecto al Senado, aunque llegó al poder por la Guardia Pretoriana, buscó legitimar su gobierno respetando las instituciones republicanas. Ahora vamos con algunas de las características y controversias. Este fue el primer emperador nacido fuera de Italia, naciendo en Luxemburgo, Lyon, Francia. Este accedió al poder por accidente. Tras el asesinato de Calígula fue encontrado detrás de unas cortinas por la Guardia Pretoriana, la cual lo proclamó emperador sin el consentimiento del Senado, haciendo que dependiera más del ejército que de las instituciones. También ordenó la ejecución de varios senados y conspiradores, incluyendo a los asesinatos de Calígula, lo que fue interpretado como una forma de consolidar su poder mediante el miedo. Uno de los beneficios de ser el emperador era que podía poner a cualquiera en altos mandos, y eso fue lo que hizo Claudio, ya que confió en esclavos liberados para ocupar cargos administrativos clave, lo que fue visto como una amenaza por la aristocracia romana. Esto generó tensión con el Senado y la clase patricia, que lo consideró un gobernante poco ortodoxo. También se cree que fue asesinado por su última esposa, Agripina, para que su hijo Nerón accediera al trono, ya que ella quería que este fuera el siguiente emperador. Nerón, último emperador de la dinastía Julio-Claudia, del 54 al 68 después de Cristo. Nombre completo: Nerón Claudio César Augusto Germánico. Ascenso y primeros años. Llegó al poder con solo 16 años, tutelado por su madre Agripina la Menor y su maestro Séneca y el prefecto Burro. Sus primeros 5 años, llamados el quinquenio de Séneca y Burro, fueron relativamente moderados. Fomentó el uso de las artes, alivio fiscal para provincias, reformas en justicia y administración. Tras la muerte de Burro y el retiro de Séneca, Nerón tomó el control absoluto. Ordenó el asesinato de su madre Agripina y de su esposa Octavia, acusándolas de conspiración. Se entregó al lujo, las fiestas y espectáculos teatrales. Actuaba como músico, poeta y áuriga, algo mal visto por la élite romana. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Un devastador incendio destruyó gran parte de la ciudad. Nerón organizó la reconstrucción y creó nuevas normas urbanísticas, pero corrió el rumor de que él mismo provocó el fuego para construir su suntuosa Domus Aurea. Para desviar las sospechas, inició las primeras persecuciones de los cristianos, a quienes culpó del desastre. Política y rebelión. Gastos excesivos en espectáculos y en la corte llevaron a crisis económicas. Se produjeron levantamientos en las provincias, en Britania, rebelión de Boudica, y en Judea, gran revuelta judía. En el 68 después de Cristo, las legiones de Hispania y Galia se sublevaron bajo Galba. Abandonado por el Senado, Nerón se suicidó. Legado. Último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Su figura ha quedado marcada por la leyenda de tirano, cruel y excéntrico, aunque algunas fuentes modernas matizan esta visión, reconociendo su interés por la cultura y la reconstrucción de Roma. La dinastía Julio-Claudia fue un laboratorio de poder. En ella encontramos la grandeza de Augusto, la severidad de Tiberio, la extravagancia de Calígula, la capacidad administrativa de Claudio y los excesos artísticos de Nerón. 5 emperadores, una misma familia, un mismo imperio.
La historia refleja cómo Roma pasó de la esperanza de un orden estable a la tensión entre autoridad y abuso. Más allá de los mitos, la dinastía Julio-Claudia nos enseña que toda sociedad necesita instituciones sólidas y límites al poder. Roma sobrevivió a sus emperadores, pero nunca olvidó las lecciones de sus primeros gobernantes.